اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. La sura que vamos a interpretar hoy es Surat al-Ma'un, la sura de la ayuda, el capítulo la ayuda, al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'u al-yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lilmusallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un, wa yamna'una al-ma'un. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, ¿has visto a quien desmiente el día de la recompensa? Es el mismo que aparta de sí violentamente al huérfano y que no anima a alimentar al necesitado. Así pues, hay de los que rezan y que son negligentes con su oración, aquellos que la hacen para ser vistos y niegan la ayuda. En esta sura, como habrán visto en su traducción, se habla específicamente de aquellos que no creen o teórica o prácticamente en la otra vida, o sea, teórica o prácticamente en el sentido de que hay personas que directamente, como los hipócritas, por ejemplo, no tienen creencia y, como dice la misma sura, el trato que tienen con el rezo y la forma en que rezan es porque directamente no tienen creencia en la otra vida. Son los que desmienten el día de la recompensa, el día de la resurrección. Y hay otros que no, como dicen, después vamos a leer en los hadices, hay veces es negligente en el rezo no porque no crea, sino porque en la práctica trata a su vida como si fuera que no existe otra vida. Dice el tafsir, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, ¿has visto a quien desmiente el día de la recompensa? Empieza obviamente con una interrogación, y ustedes saben muy bien que muchas veces las interrogaciones o las preguntas no necesariamente se hacen para saber lo que uno ignora, porque por lo general, digamos, en origen la pregunta es manifestar la ignorancia de uno y buscar, digamos, respuestas en otros. Entonces, cuando uno pregunta, en realidad está reconociendo que no conoce algo y que quiere saber, o sea, llenar ese vacío, digamos, de conocimiento. Entonces, con la pregunta uno supuestamente pide al otro que llene ese vacío. Simplemente esas son las preguntas que se hacen normalmente, por ejemplo, el alumno al profesor, o el hijo a la madre, o el ignorante al sabio. Pero hay un tipo de preguntas que se utiliza, y esto está, digamos, ya clasificado dentro de las normas de la retórica y de la elocuencia del idioma árabe, y que existe obviamente en todos los idiomas, que son preguntas simplemente para dar ánimo a la otra persona, o preguntas que tienen que ver con recordarle a otros alguna cuestión, o preguntas que tienen que ver, por ejemplo, como para sorprender a la otra persona. En fin, hay varios motivos por el cual uno muchas veces puede preguntar. Este tipo de pregunta es justamente para eso. Cuando Dios pregunta al profeta, ¿has visto a quien desmiente el día de la recompensa? O sea, lo que quiere decir es que va a comenzar a describir a estas personas y lo hace con la pregunta para, digamos, acrecentar este estado de sorpresa y de ánimo del profeta. Entonces pregunta acerca de aquel que no cree el día del din, dice Yawm ad-Din. El din, como recuerdan cuando habíamos hablado de Maliki Yawm ad-Din en la sura Al-Fatiha, a la apertura, habíamos dicho que el din, si bien se lo traduce ahora como religión, como forma de pensamiento, como doctrina, como ideología, como forma de vida, en realidad, originalmente, etimológicamente, el significado de din tiene que ver con la retribución, con la recompensa. Entonces, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, din en realidad tiene que ver acá con el día del juicio final, o sea, el día de la cuenta, el día de la resurrección y de la retribución. Luego de la primera leya dice, Fadhalika alladhi yadu'u al-yatim, comienza a describir quién es aquel que desmiente el día de la resurrección o el día del juicio final, y comienza a dar una serie de descripciones que realmente indican que son personas que en ningún sentido su creencia les afectó en su comportamiento,
o porque no creían, como dijimos al principio, o porque directamente esa creencia en la práctica no se había manifestado. Comienza diciendo, es el mismo que aparta de sí violentamente al huérfano. Fadálika, aquel, dice, alladhi yadu'u al-yatim, es aquel que es quien echa violentamente, digamos, aparta violentamente. Yadu'u al-yatim es justamente el apartarlo. Interesante es un tema de la musicalidad de las aleyas, en donde generalmente el idioma árabe es muy artístico al momento de querer figurar a través de su pronunciación y la musicalidad y el tono de sus vocablos una realidad, cierta realidad. Por ejemplo, yadu'u al-yatim, si ustedes notan la misma palabra yadu'u, es como que es violenta. Entonces, al momento de Dios querer describir a estas personas, dice, aquel es el que yadu'u al-yatim, o sea, echa o aparta violentamente al yatim, que es el huérfano. Con respecto al tema de los huérfanos, obviamente hay unas enseñanzas muy claras en el Islam sobre la justicia social, sobre la ayuda social, sobre la ayuda a los necesitados. Y la regla general es que bueno, todo el mundo tiene que trabajar para lograr su sustento, y aquellos que por enfermedad o por vejez o por debilidad o por cualquier digamos, motivo que no se le permite trabajar, entonces la misma sociedad, la misma comunidad y el mismo gobierno islámico están obligados a brindarle ayuda. El yatim o el huérfano es uno de estos casos que obviamente queda claro que por la falta de tutor está en un estado de debilidad, más aún cuando se tratan de niños, más aún cuando se tratan de niños que están desamparados. Entonces está muy claro que el Islam hace mucho hincapié en esta dimensión social y hace hincapié en que la comunidad y los musulmanes, cada individuo y la comunidad en general, tiene la obligación de preocuparse por ellos. Entonces, en ese ámbito educativo, en donde el Islam educa al ser humano hacia la justicia social y especialmente la ayuda social, que alguien aparte violentamente al yatim, que encima es uno de los seres más débiles, digamos, que tiene la sociedad a nivel social, está claro que está hablando de personas muy, digamos, incapaces de lograr la perfección. Por ejemplo, sobre la palabra yadu'u, que dije es una palabra que habla en sí de violencia, el mismo Corán cuando trata de hablar de las personas que serán echadas al infierno, dice yauma yuda'una ila nari jahannam, es el día que serán tirados, digamos, al fuego de la gaena, de la infernal, tirados violentamente, ¿no? Entonces utiliza la misma palabra, bueno, para entender esto de la musicalidad del idioma y cómo la misma palabra hay veces utiliza una forma, digamos, figurativa de poder, de alguna manera, dar esa imagen digamos, prolongar una imagen, digamos, de la realidad, de tal modo que uno entiende a través de la musicalidad de la palabra o del tono de la palabra el verdadero sentido de la realidad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.